Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a presentar el tema de secuencias en resonancia magnética de columna. El grupo está conformado por Cristina Muñoz, Bianca Pinos, Catherine Guillín, Luis Chalén, Carlos Moncayo, Kevin Almache, Doménica MacLeod, Franks Almache y quien les habla, Dana Arteaga. Bueno. Para empezar, vamos a tener una pequeña introducción y es muy importante para nosotros saber que una resonancia magnética de columna es una herramienta de diagnóstico muy avanzada para que nosotros podamos evaluar las estructuras internas de la columna vertebral, como los discos intervertebrales, las vértebras, la médula espinal, los nervios y los tejidos blandos circundantes. Entonces, una resonancia magnética de columna va a tener secuencias y estas secuencias nos van a permitir a nosotros evaluar diferentes estructuras anatómicas y así poder detectar patologías específicas en la columna vertebral. Empezando con la secuencia T1, bueno, esta es una técnica que va a mostrar la anatomía normal del tejido blando y también de la grasa. ¿Okay? La secuencia ponderada en T1 va a utilizar tiempos de repetición cortos y tiempos de eco cortos, lo que va a proporcionar un buen contraste para diferenciar entre grasa, médula ósea y estructuras de tejido blando. Importantísimo reconocer qué es un tiempo de repetición y qué es un tiempo de eco. Bueno, el tiempo de repetición nos ayuda a tener el mejor contraste y el tiempo de eco ayuda a que se capte mejor la imagen. ¿Ya? Hablando de lo que son las apariencias, es decir, las intensidades, debemos conocer que la grasa se va a ver hiperintensa y los líquidos se van a ver hipointensos, como el líquido cefalorraquídeo y también la sangre. Los huesos, discos intervertebrales, ligamentos y estructuras neuronales se van a ver de una densidad intermedia, es decir, se van a ver isointensos. Bueno, es importante reconocer las diferencias entre T1 y T2. Bueno, ya más adelante mi compañera Cristina va a hablarle sobre T2, pero por el momento solo quiero que sepan que en T1 la grasa se va a ver hiperintensa y los líquidos hipointensos, y en T2 los líquidos se ven hiperintensos y la grasa hipointensa o isointensa. Ya, es decir, se ve lo contrario. Bueno, también importantísimo saber las ventajas y las desventajas. En cuanto a las ventajas, bueno, vamos a tener que esta nos va a proporcionar un excelente contraste anatómico, es decir, que ofrece una imagen clara y detallada de la anatomía de la columna, especialmente de las estructuras óseas y la médula ósea, como les mencioné anteriormente. También la diferenciación de los tejidos. Esto nos va a ayudar a identificar las fracturas, los cambios en la médula ósea y las lesiones que afectan netamente estructura ósea. Y recordar que la grasa se ve hiperintensa. Entonces, esto nos ayuda a diferenciarla de los tejidos. También la rapidez y la calidad de la imagen. Aquí tenemos que conocer que el tiempo de adquisición es relativamente corto en comparación a las otras secuencias. Entonces, esta secuencia nos permite obtener imágenes de buena calidad en un tiempo menor. Luego está el uso del contraste, que bueno, las imágenes en T1 mejoran al usar el gadolinio, que este es un elemento que nos ayuda a visualizar mejor y nos permite identificar tumores, abscesos y áreas que están inflamadas con un mayor detalle. En cuanto a las desventajas, bueno, la limitada visualización de líquidos, ya que esta no es la mejor secuencia para poder ver las estructuras con alto contenido de agua, como el líquido cefalorraquídeo o un edema. Es menos sensible a cambios patológicos sutiles, ya que las lesiones que implican cambios en el contenido de agua, como las hernias de los discos o las compresiones leves de la médula, no son tan evidentes en T1. Entonces aquí sí se prefiere la secuencia T2 o la S-TIR, que es preferible para ver estos detalles con mayor contenido acuoso. Es menos útil para inflamación, obviamente, porque no vamos a poder observar edema o áreas inflamadas, por eso se prefieren las otras secuencias que les mencioné, y también la necesidad de complementar secuencias. Aunque esta secuencia es excelente para la anatomía y los detalles óseos, generalmente siempre se va a necesitar complementarse, ya sea con la secuencia T2, la S-TIR o la DWI, para obtener así un diagnóstico completo y preciso. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es secuencia T1 con contraste. Bueno, lo que la diferencia, en este caso de una secuencia T1 normal, es la misma administración intravenosa de lo que es el gadolini, en donde este va a mostrar las secuencias ponderadas en T1 y va a resaltar áreas con aumento de lo que es la permeabilidad vascular.
Además de eso, la apariencia se va a reconocer lo que son las lesiones debido a la captación del mismo gadolinio. Estas van a aparecer hiperintensas en lo que es la ponderación de T1. De esta manera, lo que va a hacer es mejorar la visualización de tumores y áreas inflamadas. ¿Dónde es que nosotros podemos utilizar esta secuencia T1 con contraste? Bueno, para detección de tumores espinales, metástasis y lesiones neoplásicas. Además, también podemos utilizarla en una diferenciación entre lo que es el tejido cicatricial y también la recidiva tumoral en lo que es pacientes operados. Y por último, también puede ser lo que es en la evaluación de procesos infecciosos inflamatorios, como son abscesos epidurales o aracnoiditis. Continuando con la secuencia T2, esta de aquí es muy útil para detectar alteraciones patológicas, ya sean tumores o inflamación. Lo que marca la diferencia entre T1 y T2 va a ser la intensidad con respecto a los líquidos, ya que la secuencia T2 se caracteriza por mostrar de forma hiperintensa los líquidos, como por ejemplo el agua o el líquido cefalorraquídeo, como observamos en la resonancia magnética del lado derecho. También vamos a ver de forma hiperintensa lo que es el núcleo pulposo, que no es más que agua, un cúmulo de agua dentro de lo que son los discos intervertebrales en el centro. Y también vamos a ver la grasa hiperintensa, eso se mantiene igual tanto en T1 como en T2, solamente que aquí la grasa va a ser un poco menos hiperintensa a comparación de los líquidos, ya sea el agua o el líquido cefalorraquídeo. Además, el anillo fibroso y los ligamentos los vamos a ver hipointensos y el hueso y estructuras neuronales isointensos. Básicamente cabe destacar, como ya lo mencioné, que aquí lo principal en T2 es que destaca el líquido, permitiendo así visualizar de manera más clara estructuras como los discos intervertebrales, el canal espinal y los tejidos que rodean a la médula. Aquí vamos a ver una vez más lo que yo les mencionaba, la comparación entre T1 y T2. Con las flechas rosadas estoy señalando lo que son los discos intervertebrales y el líquido cefalorraquídeo a nivel de lo que es la médula espinal, a nivel del canal medular. Vemos cómo se encuentran hiperintensos a comparación de T1. Y con las flechas de color celeste estoy señalando lo que se ve isointenso, como en el caso de los cuerpos vertebrales que se ven isointensos, y también lo que es la médula espinal, que también la vemos isointensa. Ahora, hablando un poco más sobre ciertas características y las ventajas que nos va a proporcionar lo que es esta secuencia en T2, con respecto a los líquidos, como ya lo mencioné, básicamente esta alta intensidad nos va a permitir identificar patologías relacionadas con el líquido cefalorraquídeo, ya sea un ensanchamiento del canal espinal o cambios inflamatorios. Con respecto a la visualización de los discos intervertebrales, básicamente lo normal es que estos tengan un alto contenido de agua en su núcleo pulposo, lo que lo hace ver muy brillante en T2. ¿Qué pasa? Que cuando hay una pérdida de intensidad en los discos, es decir, se vuelven más oscuros o incluso se vuelven hipointensos, pueden indicar una degeneración discal o también se pueden presentar ciertas hernias de disco, como observamos en la imagen, dos tipos de hernias. Estas hernias de disco se destacan en T2, ya que el material del disco sobresale y presiona al canal espinal y a las raíces nerviosas. En este caso vemos en la imagen, en la parte superior, una hernia protuida a nivel del disco C5-C6 y en la parte inferior vemos una hernia extruida en disco L5 a S1. Vemos una vez más básicamente esta hiperintensidad a nivel del núcleo pulposo, y vemos como algunos se pierde un poco esta hiperintensidad, o vemos cómo se encuentra básicamente como que sobresalido por lo que es la hernia. Ahora, con respecto a la visualización del canal medular, básicamente es súper indispensable utilizar T2, ya que aquí se puede observar lesiones intramedulares muy hiperintensas y podemos identificar tumores o mielopatías. Con respecto a lo que es los tejidos blandos y grasas, como ya mencioné, las áreas de grasa aparecen de igual forma que en T1, hiperintensas, pero ya sabemos que una tonalidad un poquito más oscura a comparación de los líquidos. Y con respecto a anomalías óseas y de ligamentos, pues básicamente T2 nos ayuda a identificar cambios óseos asociados ya sea con inflamación o con edema óseo, y los ligamentos básicamente
Aquí podemos observar cualquier hipertrofia o engrosamiento en un ligamento, como por ejemplo el ligamento amarillo. Básicamente se verá y se podrá indicar alguna causa de estenosis espinal o un estrechamiento de este canal espinal. Mi nombre es Catherine Guillín Villagrán y voy a hablar sobre la secuencia de difusión de WI en columna vertebral. Debemos conocer que la secuencia de difusión de WI mide el movimiento de las moléculas de agua en los tejidos y es clave en la detección de cambios microestructurales en la columna. Vamos a hablar de fundamentos, uso clínico y características. En estos cortes observamos cambios isquémicos tempranos e hiperintensidad lineal posterior, la cual corresponde a una mujer de 73 años que presenta debilidad muscular y parestesias en las extremidades inferiores. En las imágenes ponderadas en T2 observamos una lesión hiperintensa, pero no concluyente, en la flecha A. Sin embargo, es evidente en las flechas de DWI y en los mapas de ADC, correspondientes al gráfico B y C, lo cual nos indica un infarto en médula espinal. Los siguientes cortes corresponden a un hombre de 77 años que experimentó repentinamente dolor de espalda y dificultad para caminar, en la cual se observa una leve hiperintensidad en T2 a nivel de la médula C7 y T1, que era claramente alta en DWI, y la flecha E observamos una hiperintensidad lineal posterior y una baja en los mapas de ADC que corresponden a la flecha F, y esto nos da una lesión que sugiere una isquemia de la arteria espinal posterior. Dentro de los fundamentos tenemos los movimientos de las moléculas de agua, los cambios microestructurales, como abscesos, tumores, entre otros, y permite detectar cambios tempranos de la médula y tejidos adyacentes ante infecciones y lesiones agresivas. Aquí podemos observar la señal en garra, en donde se identifica en DWI una combinación de imagen de traza como regiones lineales bien delimitadas, típicamente emparejadas, de alta señal, ubicadas dentro de los cuerpos vertebrales adyacentes, en los límites entre la médula ósea normal y la médula ósea vascularizada. En estos cortes observamos una hiperintensidad en forma de lápiz y signo de ojos de búho en DWI, correspondientes a una mujer de 21 años que presentó debilidad muscular en las extremidades superiores y dolor de espalda, en donde se revela una anomalía en T2 que abarca el nivel vertebral C7 y C5. La anomalía lineal, denominada hiperintensidad en forma de lápiz, también se observa en DWI. En el nivel intervertebral C5 y C6, que son correspondientes a la flecha A y B. También se observan hiperintensidades en T2 alrededor de los cuernos anteriores en el plano axial del gráfico C. Además, las hiperintensidades forman un par de aparentes lesiones hiperintensas en DWI correspondientes al signos de ojo de búho. Y las lesiones en DWI axial fueron hipointensas en los mapas de ADC, en el gráfico E, lo cual se diagnostica un infarto de médula espinal. Dentro de los hallazgos representativos en DWI, aquí podemos observar una pequeña lesión isquémica en la médula espinal, correspondientes a una mujer de 74 años que experimentó debilidad muscular y entumecimiento en las extremidades inferiores. La resonancia magnética revela una lesión hiperintensa en T2 a nivel de vértebra T4 y T9 en el gráfico A. Además, se observan pequeñas hiperintensidades alrededor del nivel T7 en DWI, las flechas B. Y en los mapas de ADC, las hiperintensidades en DWI son isointensas, que son las flechas horizontales del gráfico C, en comparación con la intensidad de la médula normal adyacente, que vendría a ser la flecha oblicua del gráfico C, las cuales están rodeadas de sus regiones hiperintensas. En este paciente, su suero fue positivo para el anticuerpo aquaporina 4 y se consideró que estas lesiones fueron causadas por un trastorno del espectro de neuromielitis óptica.
En estos siguientes cortes axiales fueron realizados en la misma ocasión, indicando por una flecha en el panel D a nivel de T8, en la cual muestra una lesión en el lado derecho, en el territorio de la arteria espinal posterior, en la imagen ponderada en T2, que vendría a ser el gráfico E, y en DWI, que es el gráfico F. La lesión es hipointensa en el mapa de ADC, que es el gráfico G, y la cual nos da un diagnóstico de un infarto de médula espinal. Para terminar, tenemos aquí las ventajas y limitaciones. Adentro de las ventajas está la alta precisión en la detección de abscesos y lesiones isquémicas en situaciones de emergencia, también en patologías de restricción, como ya mencioné, tumores, procesos infecciosos, limitaciones, la cual puede ser susceptible a artefactos de movimiento, lo que puede dificultar la interpretación en algunos estudios. Y aquí podemos observar en el plano sagital la secuencia DWI de la columna en resonancia magnética correspondientes a las flechas blancas A, y en ADC las flechas rojas que muestran una restricción de la difusión, lo que sugiere un infarto agudo de la médula espinal desde los niveles T3 a T5. Y en el plano axial de la secuencia ponderada en T2 de la columna se observa el signo de los ojos de búho, la cual está con una flecha naranja. Ok, continuando con la secuencia FLAIR, que es la secuencia de inversión-recuperación, lo que va a provocar es que va a suprimir la señal de líquido cefalorraquídeo, permitiendo visualizar mejor el parénquima sin interferencia de las estructuras líquidas. El líquido cefalorraquídeo pues va a aparecer hipointenso, mientras que lesiones con edema o alta densidad celular son hiperintensas. ¿Cómo vamos a aplicarlo? Pues en detección de lesiones cercanas al espacio subaracnoideo o con edema en zonas cercanas al canal espinal. También utilizada en esclerosis múltiple para la detección de lesiones desmielinizantes activas de la médula espinal, o útil en patologías inflamatorias o infecciones que comprometen áreas adyacentes al canal espinal. Y lo que tenemos aquí en la imagen pues es una resonancia magnética en FLAIR coronal, sagital, con hipertensidad de la médula espinal, posiblemente relacionada con vasculitis. Lo vemos aquí. Continuando con mi exposición, yo les voy a hablar acerca de la secuencia STIR. Bueno, STIR, por sus siglas en inglés, llamada Short Tau Inversion Recovery, nos permitirá una evaluación más adecuada de los tejidos patológicos mediante la supresión de las señales de grasa. Lo que hace es crear un alto contraste entre las grasas y las estructuras, haciendo que las regiones llenas de líquido, como edemas o inflamaciones, se destaquen de una forma más evidente. ¿Cómo podremos identificar las imágenes STIR? De forma más sencilla, debemos siempre buscar los espacios llenos de líquido dentro de nuestras imágenes. En el caso de la columna vertebral, siempre nos fijaremos en el líquido cefalorraquídeo. Los líquidos normalmente van a aparecer brillantes, con su terminología hiperintensos en radiología en resonancia magnética de STIR. Y bueno, la grasa, en cambio, va a aparecer de manera muy oscura o hipointensa. Ahora, ¿cómo se van a ver las estructuras de la columna vertebral en STIR? Tenemos el líquido cefalorraquídeo, la médula espinal, el hueso y los discos intervertebrales. El líquido cefalorraquídeo se va a ver hiperintenso o más brillante. La médula espinal va a ser un poco hipointensa. El hueso se va a ver hipointenso, que en este caso los huesos serían las vértebras cervicales, y los discos intervertebrales se van a ver ligeramente hiperintensos. Ahora, hablando acerca de las patologías de STIR, vamos a tener que entre ellas tenemos el líquido y edema, en los cuales estos se van a evidenciar hiperintensos. Los tumores y lesiones, tumores principalmente llenos de líquido, también se van a identificar o se van a ver hiperintensos. Inflamación y fracturas y traumatismos también se van a poder evidenciar en las patologías de STIR. ¿En dónde podemos ver la mayor parte de estas patologías? Pues yo he traído un ejemplo de la enfermedad llamada espondilitis anquilosante. ¿Esta enfermedad qué es? O bueno, ¿qué es la espondilitis anquilosante? Es un tipo de enfermedad que afecta prácticamente a las circulaciones, tanto a las articulaciones, tanto sacroiliacas y en la mayor parte la columna vertebral.
¿Qué tipo de lesiones son características en la espondilitis anquilosante? Bueno, son lesiones de cambios destructivos como erosiones y también de cambios reparativos como esclerosis y formaciones relativas de hueso. ¿Dónde son más fáciles de identificar estas lesiones? Van a ser más fáciles de identificar en los segmentos cervicales y lumbares, en donde las alteraciones más precoces van a ser irregularidad y agresiones en los márgenes, en los ángulos vertebrales. Ahora, ¿por qué STIR es fundamental en esta enfermedad? Bueno, uno de los métodos de diagnóstico más fundamentales para esta enfermedad va a ser la resonancia magnética, principalmente por STIR. ¿Por qué? Porque nos va a permitir identificar lesiones, tanto inflamatorias como lesiones estructurales. Bueno, partiendo de esto, tenemos estas tres imágenes en la que en la primera vamos a poder evidenciar, las tres corresponden a espondilitis anquilosante y en la primera vamos a ver que en L4 en sus esquinas anterosuperiores vamos a ver una pequeña mancha negra o hipointensa que va a corresponder a erosión o cambios va a comenzar a erosiones y alrededor de esta va a haber edema óseo. De igual manera, en L3 podemos ver que en los ángulos vertebrales, tanto anterior como posterior, también se evidencian cambios de edema óseo. Continuando con la siguiente imagen, debemos recalcar que en estados más graves de la enfermedad, esos cambios de edema óseo incluso pueden llegar a formarse pequeñas estructuras, como los podemos ver aquí en los discos vertebrales que corresponden a grasa. Esto también es hipointensas. Además, en esta imagen también podemos evidenciar en las vértebras de D12 a L1 un desdibujamiento de la cortical, tanto de las plataformas de ambas vértebras, y alrededor de esta patología podemos evidenciar depósito de edema, igualmente en los discos en las vértebras inferiores a esta, como podemos ver estas pequeñas manchas hiperintensas de aquí. Finalmente, tenemos que como una de las patologías más características de esta enfermedad es que esta tiende a fracturarse, como podemos ver en esta imagen de aquí, que detecta una fractura transdiscal asociada a los extensos cambios de la enfermedad y además a la completa debilidad del hueso. Muchas gracias. Bueno, yo les hablaré sobre las secuencias de ecogradiente. Para empezar, en cuanto a la descripción, debemos saber que las secuencias de eco de gradiente utilizan gradientes en lugar de pulsos de inversión, lo que reduce el tiempo de adquisición. Son secuencias muy sensibles a la susceptibilidad magnética. Debemos saber que usan un ángulo de inclinación menor a 90 grados, y es decir, que son gradientes bipolares. En cuanto a las ventajas de usar estas secuencias, es que va a tener un menor tiempo de adquisición, como ya lo nombré anteriormente, mejora la detección de sangrados por hemosiderina, por la susceptibilidad magnética alta, como ya lo había nombrado, y da menor depósito energético. En cuanto a las desventajas, debemos considerar en sí que hay artefactos y ruido, la susceptibilidad magnética alta para metales y calcificaciones, y que hay mayor ruido por obtención de señal en gradientes, y tampoco no dará mucha diferencia entre contrastes para sustancias gris y blanca. En cuanto a la apariencia, las pequeñas hemorragias o depósitos de hierro se observan intensos, dando un efecto de susceptibilidad, mientras que otras estructuras tienen diferentes intensidades según la ponderación. En cuanto a las aplicaciones de las secuencias de eco de gradiente, van a ser útiles para identificar microsangrados o hemorragias crónicas en la médula espinal. Se emplean en estudios angiográficos y reconstrucciones 3D de estructuras óseas y partes blandas. Y también se van a usar en estudios de columna que van a permitir detectar cambios sutiles en la susceptibilidad magnética y evaluar posibles calcificaciones o depósitos de hemosiderina. Bueno, continuando con lo que es la secuencia cis y fiesta, la secuencia cis-fiesta es una secuencia de eco de gradiente en estado estable. ¿Qué es lo que significa? Que esto aprovecha un estado estable de la magnetización para poder de esta manera lograr imágenes de alta resolución. ¿Cuál es su principal ventaja? La capacidad que éste tiene para poder mostrar claramente la interfaz entre líquidos y tejidos.
En esta secuencia el líquido aparece hipointenso, es decir, va a ser muy brillante, permitiéndonos ver detalles finos. Aquí vamos, la aplicación realmente es la evaluación de estructuras nerviosas, diagnóstico de compresión radicular y estenosis de canal, estudios detallados del canal raquídeo. En cuanto a la apariencia de las imágenes, en las imágenes obtenidas con esta técnica de aquí, las interfaz entre líquido y tejido se van a ver con un alto contraste. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, el líquido cefalorraquídeo se va a observar mucho más brillante, lo que nos va a facilitar la visualización de estructuras adyacentes como son los nervios o la médula espinal. Entre sus principales aplicaciones tenemos evaluación de estructuras nerviosas. Este tipo de secuencia es útil para visualizar nervios y la médula espinal, especialmente en áreas donde la interfaz es importante con el líquido raquídeo. También es utilizada para el diagnóstico de compresión radicular y estenosis de canal. Este medio de CIS es ideal para identificar compresiones en las raíces nerviosas y en el canal raquídeo, que tienen problemas que pueden causar dolor o disfunción neurológica. También es utilizado para estudios detallados en el canal raquídeo. Además, se utiliza el canal raquídeo para poder identificar estructuras finas como nervios y raíces espinales, debido a su gran nivel de detalle. En conclusión, la secuencia CIS es una herramienta poderosa en el diagnóstico por imágenes, especialmente en el área del sistema nervioso, ya que debido a su capacidad para mostrar con claridad las interfaces entre líquidos y tejidos, es una técnica que aporta gran precisión y eficacia en el diagnóstico de patologías que afectan las estructuras nerviosas y la parte del canal raquídeo.